Muy buenos días, bienvenidos a la frecuencia de la Radio Católica de Villa Mercedes, Radio María de la Paz. Estamos dando inicio en este día viernes a un nuevo encuentro del programa Con Biblia en Mano. Este programa que tiene como objetivo dilucidar muchos de los temas actuales de nuestra vida como cristianos, como católicos, de la mano de la Sagrada Escritura y aplicado a nuestra vida diaria, a situaciones de todos los días, a interrogantes que tenemos nosotros como cristianos, como católicos, y que a veces, bueno, en ese devenir de situaciones, por ahí nos mareamos, nos perdemos un poco, siendo que tenemos a mano siempre la asistencia de la Escritura. Y para eso, qué mejor que hablar con alguien que maneja con mucha profundidad el tema de la Sagrada Escritura y que nos acompaña aquí en el programa. En realidad este programa es del Padre David. Yo simplemente hago la apertura y acompaño. El Padre David Specchiale, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón, a quien ya le doy los buenos días. Padre, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido. Hola Nelson, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la bienvenida. Aquí estamos y envío un saludo a toda la gente que nos sigue por Radio María de la Paz. Tenemos un hermoso día y hoy trataremos lo que quedó pendiente del viernes pasado. De la temática que se nos quedó fuera del tiempo del que disponemos para hacer este programa y que son temas muy interesantes. Y usted decía saludar a la gente que nos sintoniza en nuestra frecuencia y también la gente que nos sintoniza en otras frecuencias, a la gente de Radio María de San Luis, que también retransmite este programa y que tiene siempre la generosidad de ser nuestra radio hermana, la gente de San Luis, a quien le mandamos un abrazo muy grande y por supuesto la bendición especial al final cuando el Padre nos bendiga también va a ser para ellos que se incorporan a este espacio radial, que siempre nos hemos acompañado mutuamente con la gente de San Luis. Qué bien. Grandes amigos. Qué bueno. Bueno, la semana pasada hablamos de los sacramentales, de uno de los más importantes, que es el agua bendita, y quedaba pendiente para este programa, porque no entró, como les digo, dentro de la media hora de la que disponemos, el tema de los amuletos. Y es un tema amplísimo, es un tema muy amplio, porque cuando uno piensa amuleto, piensa en la pata de conejo, por decirle que es la clásica, ¿no? Claro. O piensa en la herradura arriba de la puerta, pero hay muchísimos más, y muchísimos más que tal vez incluso sean... que pasen desapercibidos, ¿no? en nuestra vida diaria. Yo creo que también es parte de nuestra vida, de nuestra cultura en muchos casos, ¿no? Así es. Bueno, el tema de los amuletos entra dentro del gran tema de la superstición, que es uno de los pecados contra el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y la superstición, ¿qué es en definitiva? Es poner en una criatura, es darle a una criatura o asignarle a una criatura el poder que solamente tiene Dios. Por eso es sustituir a Dios por una criatura. O bien se le asigna el poder de obligar a Dios a que conceda algo, o sea, hacer una cosa para que Dios quede obligado a concederme tal o cual gracia. Por eso este uso de los amuletos es algo malo en sí mismo, porque tiene una intención torcida, que no es darle el culto a Dios y la confianza a Dios nuestro Señor, sino poner la confianza, depositar nuestra confianza en una criatura, ya sea un amuleto, un talismán, las cartas en cadena. Ya vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos, cada uno de estos elementos en concreto. En primer lugar, ¿qué es un amuleto?
Un amuleto es un objeto, por ejemplo, la piedra imán, que muchas veces se usa, que se usa para protegerse contra fuerzas enemigas. Yo le asigno a un objeto y ese objeto me va a proteger de fuerzas enemigas. Puede ser una piedra imán, puede ser, como decías vos, una herradura, o puede ser también las tijeras. Has visto que muchas veces Sí. ponen ahí, se suele poner en los dinteles de las puertas o de los portones de las casas, se suele poner una tijera. ¿Para qué? Para que corte las malas ondas o la mala suerte o los ataques o la envidia. Se suele poner las tijeras o las cintas rojas. Sí, eso se ve mucho y lamentablemente se ve mucho que se usa hasta en los bebés. En los bebés. Usted ha visto en los bebés cuando para que apenas no los nacen. ojeen. Sí. Para... Y es lo que le decía, las prácticas comunes, ¿no? Sí. La cinta roja no solamente en los bebés para evitar la ojeadura, sino también en los autos. Sí, al lado está el rosario y está la cinta roja, las dos cosas juntas, ¿ves? O sea, si no sirve una, me ayuda la otra. Claro, tenemos un refuerzo. Claro, tenemos un refuercito. Ay, Cintas rojas, sí. Después ristras de ajos. Sí, también. Es algo que yo he visto en casas de campo o gente ya de edad que usa la ristra de ajo de esa manera. Sí, tal cual. Y escobas para barrer las malas ondas que se ponen en las casas. Incienso para espantar las malas ondas y atraer las buenas ondas. También ponen en las casas esas como unas, nos parece, estrellitas de esas que se usan para... Parecido al saumerio. Sí, un saumerio. Un saumerio. Entonces se ponen esos inciensos para espantar las malas ondas, los malos espíritus. Para purificar los ambientes. Claro, exactamente. Me acordé de esa expresión porque es algo de lo que veo que hay muchos vendedores ambulantes que comercializan ese tipo de cosas y le dicen a uno, no lo encaran, no lo venden por el lado de la creencia, sino para limpiar el ambiente, para cambiar los olores de la casa. Bueno, eso no sería malo, digamos. No, claro, no, también es ese el uso que uno le da, ¿no? Por ahí hay gente que con total inocencia o sin ningún tipo de superstición o mala fe lo prende porque, qué sé yo, quedó un olor, la fritura de la milanesa, claro. Entonces a las 3 de la tarde pone uno de esos para cambiar el olor. Pero sí, también está un poco en ese, como también el uso que uno le da, ¿no? O con las intenciones, con lo que uno va y lo prende. Claro, con la intención con que uno lo enciende o lo usa. Entonces, todos estos son hechos supersticiosos porque es atribuir a un elemento una propiedad que solamente le corresponde a Dios. Entonces, allí está, y muchas veces uno lo ve en hogares católicos. Y bueno, eso no está bien, no es correcto. O muchas veces se usan también talismanes. El talismán, que es un objeto, ya sea una mascota, una herradura, también se lo usa como talismán para traer la buena suerte, ¿no? O sea, yo pongo esto o tengo este animal para que me traiga buena suerte. Y eso es una propiedad de Dios, o sea, es solicitar al Señor mediante la oración. El modo correcto es mediante la oración que me conceda tal gracia o tal cosa que necesito. Después Dios verá si me conviene lo que yo le estoy solicitando, pero hay que poner la confianza solamente en Dios. Acá hay varias cosas que yo quería tratar un poquito en orden. En primer lugar, las cartas en cadena. Sí. Que se manda una carta, que cada una al recibir una carta tiene que hacer tantas copias. Sí.
se indica un número determinado y enviarlas a los amigos, a los conocidos, y entonces así podrás hacerte rico. De otra manera, sobrevendrán castigos. Sí, ahora se empieza a ver eso también por WhatsApp. Sí. Ahora llegan ya no tanto los papelitos que uno veía, incluso hasta en las puertas de las iglesias. Sí, sí, yo me acuerdo tal que cual. aquí en el Sagrado Corazón, hace unos años atrás, se transformó en una costumbre. Nosotros llegábamos y al lado de las columnas de la entrada encontrábamos permanentemente los papelitos, la pila de papelitos de las cadenas. Claro. Y me acuerdo que venía la gente, los catequistas, incluso hasta el mismo monseñor mirando, agarraba y decía, ya empezamos con esto, agarraba todo el bollo y lo hacía desaparecer. Sí. Hoy en día se ha vuelto un poco más tecnológico el sistema, y a uno le llegan por WhatsApp o por publicaciones de redes sociales, etcétera, ¿no? Sí. No ha perdido vigencia ese tema. Por ejemplo, mira, te leo, acá tengo una. Esta carta ha sido enviada a ti para la buena suerte. La copia original se encuentra en Inglaterra. Esta carta ha recorrido 2 veces el mundo. La suerte ha sido enviada ahora a ti y a tu familia. Tendrás buena suerte dentro de los 4 días siguientes de haber recibido la carta, siempre y cuando la vuelvan a enviar. No se trata de un juego ni de una broma. No mandes dinero, ya que la suerte no tiene precio. No guardes esta carta. Y por ejemplo pone, un oficial de tal compañía recibió $70,000. Después José Elidi recibió $10,000 y los perdió porque rompió la cadena. Mientras que en las Filipinas, René Palo perdió a su capote 6 días después de haber recibido la carta. Él no continuó la circulación de estas cartas, no obstante, antes de que hubiera muerto su esposa, recibió la suma de $907,000. Bueno, debes enviar 20 copias, observarás cómo la suerte están en tu favor dentro de los 4 días, ¿ves? O sea, necesariamente es algo, si yo lo cumplo, recibo bendiciones y dinero. Y si no lo cumplo, se me muere alguien o me sucede alguna cosa así. Esto es algo totalmente malo y supersticioso, es un uso... y aparte no depende de la voluntad de Dios, sino que depende de lo que yo piense, de lo que yo diga, o de lo que yo haga o deje de hacer. Y después también están, como decías vos, las cartas ¿cómo es que se llama? Las cartas que tienen una eficacia infalible. Cuando se le envían al Espíritu Santo, se pone, o a Judas Tadeo, cosas por el estilo. Se trata de una mentalidad mágica, sí, en estos casos. O sea, pretende obligar a Dios mediante ciertas oraciones repetidas un cierto número de veces, 3 veces, 7 veces, hay que mandar la carta. Pero a Dios nadie lo puede obligar. Y entonces Dios concede las gracias si Él quiere. Yo no puedo obligar a Dios pidiéndole a San Judas Tadeo que le mando esta carta 3 veces o 7 veces a conocido y por lo tanto me va a llegar la gracia o el dinero que yo necesito. No es así, no es una cosa mágica. Eso lo tengo que supeditar a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, me va a enviar tal gracia o me la va a conceder. Y si Dios no quiere o no me conviene a mi salvación, Dios no la va a conceder esa gracia. Por eso, ¿cuál es la postura? ¿Qué es lo que tenemos que tener frente a esta ola a esta invasión de supersticiones? Y todo esto hay que cortar. Estas cadenas, no hay que hacer nada, no hay que seguirlas en absoluto. Lo que hay que hacer es romper con todo, confiar en Dios, pidiéndole sinceramente lo que se necesite y diciendo, Señor, si es tu voluntad, concédeme tal cosa, y confiando solamente en Dios, no siguiendo estas cadenas que son bastante nocivas. Tal cual usted dice, se me ocurre que para encontrar realmente
el auxilio o la atención a las necesidades que legítimamente puede tener un cristiano, un católico, un hijo de Dios, que a veces también en su propia ansiedad, incluso hasta desesperación, muchas veces se apela, ¿no?, a este tipo de cosas, pensando en una salvación inmediata, en una solución instantánea a un pedido que uno haga, y apela precisamente a estas cuestiones así de corte mágico, ¿no? Claro. Que bueno, se transforman en muchos casos en oportunidad para aquellos que tienen la intención de hacer algún tipo de daño, ¿no? Porque estamos hablando ya incluso de gente que se dedica a comercializar este tipo de cosas, hablamos de curanderos, etcétera, etcétera. Pero digo, en la cuestión diaria, cómo a veces nuestra propia humanidad nos juega en contra. Yo creo que ninguna de estas soluciones es mágica, ninguna sucede por fuera de la voluntad de Dios, partamos de ahí, ¿no? Claro. O sea, nada nos va a pasar que Dios no quiera, y nada nos va a suceder que no sea para nuestro bien, ¿no?, para nuestra salvación. Simplemente hay que confiar en Dios y dejarlo actuar. Pero el hombre siempre busca el camino más corto. Claro. O la solución mágica, aquello que no nos comprometa, que no nos obligue a nada. Así como vamos creando este tipo de artefactos, estas cuestiones así de creencias mágicas. ¿Por qué? Porque no nos obliga a nada. Si yo pongo una herradura, no me obliga a llevar una vida de oración, a pedir la protección de la Virgen, a llevar el escapulario. No nos obliga a nada. Ya simplemente pongo la herradura ahí y ya está. Claro. Ya funciona. Me ahorra a mí muchísimo trabajo. Claro. Si vamos al caso, ¿no? Pero bueno, hay mucho de esto en nuestra vida diaria, tal cual usted lo indica, padre. Sí, tal cual. Después también es típico las canastitas de la abundancia, que para que no falte nada en el hogar. También es atribuir a una canastita que Dios me vaya a proveer o no. Bueno, no, lo que hay que hacer es pedir a Dios y aparte trabajar. Fundamentalmente trabajar. Como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, el que no quiera trabajar que tampoco coma. Así que hay que trabajar, a Dios rogando y con el mazo dando, como dice el dicho. Después hay otras prácticas supersticiosas, como por ejemplo el ir a divinos. Bien. Que de eso hay mucho aquí en Villa Mercedes. Hay mucho. Hay mucho. En todos lados. Sí. Pero acá sabe que uno los ve incluso hasta por televisión, canales locales que se dedican a eso de adivinarle la vida a la gente, ¿no? Sí, y cobran y todo, y lucran. Y nadie puede, y esto es tan supersticioso y es un pecado que ofende tanto a Dios, porque es poner la confianza en una persona en vez de ponerla en Dios. Y en una persona que no sabe qué es lo que va a pasar de aquí a 5 minutos. O sea, nadie, ningún hombre tiene la potestad de conocer qué es lo que va a suceder de aquí a 5 minutos. Lo mismo el horóscopo. Nadie sabe, nadie puede aventurar qué es lo que me va a suceder a mí en el futuro. El futuro pertenece a Dios y a nadie más que a Dios. El pasado es nuestro y el pasado, digamos, ya pasó. Y el presente es lo que nosotros podemos vivir, pero el futuro le pertenece totalmente a Dios y nosotros no sabemos. No puedo saber qué me va a pasar a mí de aquí a 1 hora, 5 minutos, y por lo tanto un adivino no tiene poder. O lo mismo el tirar las cartas, que muchos van para que les tiren las cartas, para que le digan qué le va a suceder, si le va a ir bien el amor. Y estas personas solamente contestan en base a experiencia y en base a psicología, ¿no? Cierto conocimiento psicológico que tienen y los rasgos de la persona, y entonces en base a eso, en base a las probabilidades que tienen, le dicen qué es lo que le va a suceder. Pero, o leer las manos, cosas así por el estilo. Pero todo esto no hay nada cierto, o sea, son todos negocios. Inclusive en estos casos muchas veces hay personas que tienen trato con el demonio.
Y entonces juegan con eso y el demonio a veces conoce ciertas cosas que van a suceder. Y entonces, como estas personas tienen trato, se las dicen. Y bueno, y entonces de allí proviene su ciencia, pero es, digamos, estar jugando con el demonio y no con Dios. Y así, o que me curen de un mal, también es otro aspecto que se da, que me tiren. Bueno, ahí, por ejemplo, hay algunos casos que le tiran el cuerito, eso es algo físico y está bien que lo hagan. O por ejemplo, cuando le curan el empacho. Clásico. Los clásicos que le curan el empacho. Pero eso normalmente cuando se hace simplemente con oración, sí. Está bien, pero ya cuando entran con métodos medios raros, ya está usando de superstición, porque está poniendo la confianza en un medio que no es justamente Dios. En cambio, la persona que lo hace con oración, entonces ese sí está poniendo la confianza en Dios. Sería una especie de intercesión, ¿no? Claro, sí. Una persona que está intercediendo por otra y pidiendo para que el Señor le cure de tal mal. Bien. Eso está bien, porque es como cuando pedimos por un enfermo, es el mismo caso. Bueno, usted decía recién respecto a cuestiones así de, por ejemplo, curar los campos, como se usa mucho, que yo lo he escuchado incluso acá en algunos otros medios de comunicación, que esta gente suele tener sus espacios en radio, incluso en televisión, cura de campos, ¿no? Uh-huh. Dice, entonces va al campo tal y hace no sé qué, porque nunca estuve, la verdad que nunca me interioricé, tampoco estuve, pero dicen, vamos al campo y le curamos el campo de los males que tenga. Y como eso, bueno, hay muchas otras prácticas de esa clase, ¿no? que tiene como objetivo final, cuando uno las analiza con sentido común, bueno, un interés netamente económico, y que también la gente, como usted dice también, que tiene tratos con el maligno, de atraer, ¿no? O de interferir en las vidas de la gente que va a ese tipo de lugares, ¿no? O tiene trato con esas personas. Sí, tal cual. Bueno, para curar el campo, yo he ido, por ejemplo, lo que está la oración y la bendición sobre los campos y sobre las cosechas, para que Dios proteja. Inclusive el sacerdote tiene la potestad de, cuando hay tormentas, si las tormentas vienen del maligno, el sacerdote hace un exorcismo y espanta las tormentas. Yo muchas veces me ha sucedido que estaba en un campo y venía una tormenta eléctrica muy fuerte, bueno, hacía un exorcismo y se desparramaba la tormenta. Porque bueno, son casos que, digamos, vienen más bien movidas por fuerzas malas. Pero todo esto, digamos, para eso está el sacerdote, para que bendiga, sí, por supuesto. para que dé la bendición sobre las cosechas, sobre los campos, sobre el trabajo que hace la gente. Pero todo lo otro no tiene ningún asidero en la Escritura, ni está bendecido por Dios, sino que son cosas más bien supersticiosas, que te curen, que te limpien o que te vayan a curar un campo. Eso es una cosa supersticiosa. Digamos que a toda aquella persona que, bueno, providencialmente nos escuche, que sepa que la Iglesia tiene elementos para hacer aquello por lo cual le ofrecen una solución mágica. La Iglesia tiene cuestiones propiamente de su historia, de su magisterio, de sus prácticas, para hacer lo mismo y con mucho mejor beneficio, ¿no? Lo que usted dice, sí. Yo recuerdo, o creo recordar, hace ya mucho, una oración a Santa Bárbara contra las tormentas, claro. Contra las tormentas eléctricas. No me la acuerdo ahora en detalle, pero uno puede apelar, ¿no? Tal cual usted decía recién con el ejemplo de aquello de curar el empacho.
que hay formas, hay maneras de hacerlo a través de la fe y a través de la... O la oración a San Isidro Labrador, que es el protector, el patrono de los campesinos. Ajá, que es bien. un gran santo español, Sí. que tiende a, bueno, y protege los campos. Por eso se lo invoca tanto a San Isidro Labrador. Bien. Y es un gran santo realmente y protector de los campos. Bueno, mucho lo que usted dice, padre, yo no recordaba, sí conozco un poco la historia de San Isidro Labrador, que se iba a misa y cuando volvía a su campo, las tareas del campo estaban hechas. Estaban hechas. Sí, recuerdo un poco la historia. Y su esposa también, que fue santa. Sí. Sí, yo no recuerdo el nombre, pero recuerdo que su esposa también fue santa y que él, en un ejemplo de fe que realmente es asombroso. Él se iba todas las mañanas, no faltaba la misa, que le quedaba bastante lejos el pueblo donde iba, ¿no? Y dejaba sus cosas y los campesinos le preguntaban cómo podía ser que él tuviera tiempo de ir a misa, estar allá, volver y hacer sus cosas, que no les entraba en la cabeza que con el tiempo de que disponía pudiera tener el campo tan bien atendido. Bueno, los ángeles de Dios y bueno, le hacían ese trabajo. Dios provee, ¿vio? Dios provee, sin ningún tipo de, y nunca se cuestión deja mágica. Ganar, sí, nunca se deja ganar en generosidad del Señor, porque Bien. si uno le da y se entrega a Él te redobla lo que vos le das. Soy testigo de eso, y es como usted lo dice, literalmente. Padre, nos queda 1 minuto y medio para terminar este programa de hoy y bueno, algún avisito parroquial que nos quede para el final de este programa y después, por supuesto, la bendición. Bueno, como aviso parroquial, bueno, recordar que los domingos está la misa ha cambiado de horario. Bien. Y es a las 18 horas, solamente. Bien. El domingo. Bien. Para dejar un poco más de tiempo a la gente el domingo, porque cuando estaba a las 5 llegaban muy justo o no podían ir porque se estira la sobremesa dominical. Siempre se almuerza más tarde, entonces no llegaban a la misa. Entonces por eso la trasladé de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde. Bien. Y después, bueno, el próximo martes, que es el Día del Sacerdote, pero vamos a hacer la misa por los difuntos a las 17 horas en la parroquia. Así que están invitados para participar también el martes próximo en la misa por los difuntos. Muy bien, avisos parroquiales transmitidos. Y por supuesto, les reiteramos la invitación de todos los viernes a partir de las 11 de la mañana a acompañarnos en este espacio que denominamos Con Biblia en Mano, con el Padre David Especchiale, y que nos vamos metiendo en distintos temas que tienen mucho que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida de católicos, con nuestra vida práctica, de cosas que están ahí, pero a veces nosotros se nos van pasando de largo por el vértigo en el cual vivimos y por esta cuestión de cada día nos vamos poniendo un poquito más cómodos, ¿no? Sí. Y nos vamos olvidando de cosas que realmente son sanas, son buenas, son productivas para nuestra vida. Padrecito, su bendición, por favor, para nosotros, para los que nos escuchan aquí en Mercedes y los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Porque si algo que hemos aprendido es que uno nunca sabe quién está escuchando. Hasta dónde llega la señal. Nunca se sabe. Exactamente. Bueno, les doy la bendición con todo cariño. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias, Nelson. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, este fin de semana en la Santa Misa. Y cualquier consulta, repito, que quieran hacer, estoy disponible para atenderla, para que la envíen. Y bueno, porque seguramente van a enriquecer el programa con las consultas, con las dudas, con las preguntas que puedan tener. Así es, si Dios quiere, si Dios nos da vida y salud, estamos dentro de 7 días nuevamente con ustedes en este programa, Con Biblia en Mano. Que Dios nos bendiga a todos.